Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast semanal El Baúl Digital. El día de hoy hablaremos de cómo usar adecuadamente las fuentes de información en los medios digitales. A lo largo de este episodio hablaremos de cómo introducir una cita en un texto escrito, cómo presentarla en un producto multimedia y cómo se usa la paráfrasis en ambos casos. Las fuentes de información son parte fundamental a la hora de escribir un texto. Debemos tener en cuenta que esas fuentes deben proceder de orígenes confiables, pues estos recursos nos sirven para satisfacer una necesidad informativa al momento de redactar. El Baúl Digital. Para empezar, hablaremos de cómo se clasifican las fuentes de información. Las fuentes de información se clasifican en primarias, secundarias, terciarias y especializadas. Las fuentes primarias son documentos que contienen información original que no ha sido editada, traducida o reestructurada. Se les conoce como fuente de primera mano y son utilizadas en las investigaciones académicas. Por su parte, las fuentes secundarias nos proporcionan una interpretación, la cual se deriva del contenido de las fuentes primarias u otras fuentes secundarias. Muestran varias opiniones, interpretaciones y argumentos de un hecho. Las fuentes terciarias proporcionan al usuario información depurada que ha sido extraída de fuentes primarias y secundarias. Este tipo de información podemos encontrarla habitualmente en resúmenes, biografías, enciclopedias o portales de Internet, donde se recoge toda la información de manera sintetizada y además se exponen las fuentes de donde se extrae dicha información. Y finalmente tenemos las fuentes especializadas. Estas nos aportan información concreta sobre un campo de estudio determinado. Podemos encontrarlas en revistas científicas o manuales sobre algún campo concreto en donde encontraremos datos muy importantes relacionados con lo que se está investigando. Cabe resaltar que para darle un valor a nuestros textos es importante incorporar los aportes y posturas que otros han analizado. Por esta razón es importante hablar de la citación, la cual es una práctica frecuente en todas las áreas disciplinares. El Baúl Digital. Pero, ¿cuál es la forma correcta de agregar una cita a un texto? Existen dos formas de agregar una cita a nuestro texto de manera correcta. La primera es conocida como la cita textual. Esta se utiliza cuando quien está escribiendo el texto redacta palabra por palabra directamente de lo que se encuentra en la fuente a utilizar. El uso de las comillas es primordial en este tipo de cita. Así nuestros lectores podrán identificar que son palabras extraídas tal cual sin ningún tipo de modificación. Otra forma de hacerlo es el parafraseo. En este modelo se exponen las ideas de un autor, pero en palabras del propio escritor. Algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de citar en medios digitales es verificar que el enlace que utilizamos para hacer nuestra referencia pueda ser consultado en Internet. Es muy importante verificar que no sea un enlace roto, que así perdamos la credibilidad de quien nos está leyendo. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Soy Lizeth Almanza y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo del Baúl Digital.